Bustos, el tema de la educación en Guatemala y el tema del pacto colectivo que se está negociando, voy a poner esto entre comillas, de manera secreta entre el sindicato principal de trabajadores del Ministerio de Educación, o de los trabajadores de educación, con el actual Ministerio de Educación. Y hay un colectivo que le ha estado dando seguimiento a esto y que han sido los más interesados y los más acuciosos investigadores y los más acuciosos, digamos que señaladores de que esto no debería de ser así y de conocer qué es lo que se está negociando en ese pacto colectivo. Hay una especie de contrato firmado entre el ministerio anterior y el sindicato de trabajadores para no revelar y hacer de alguna manera secreta esta negociación. Y digo secreto porque no debería de ser un secreto. Es un tema de función pública y tanto los educadores como el ministerio son funcionarios, servidores públicos. Y el Movimiento Cívico Nacional, a través de Paulina Briz, nos habla este día de cómo va el Pacto Colectivo de Educación y las expectativas sobre la resolución que la Corte tiene en torno a esta secretividad o confidencialidad del pacto. Le damos la bienvenida a Paulina Briz esta mañana a la Red Noticias. Paulina, muy buenos días. Gracias por atender a la Red Noticias. Hola Federico, muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad para hablar de este tema que consideramos que es tan importante para nuestro país. Fundamental, Paulina. A ver, cuéntenos un poquito cómo han avanzado esas negociaciones y qué ha dicho la Corte en torno a esta confidencialidad del pacto, que pues a mí personalmente me parece increíble que tengamos este tipo de situaciones en Guatemala. Claro, sí, te cuento un poco, Federico. Pues bueno, nosotros desde el Movimiento Cívico Nacional, desde el año pasado, pues hemos buscado la publicidad del pliego de petición del pacto colectivo. Nosotros cuando pedimos esta información, pues se nos negó en el ministerio porque nos comentaban que el pliego de peticiones fue lo entregaron bajo reserva de confidencialidad, por lo cual, pues a pesar de que nosotros pidiéramos esta información, pues no se nos iba a poder proporcionar. A raíz de eso, pues desde el movimiento tomamos una serie de acciones legales. Una de ellas fue una acción de inconstitucionalidad, justamente para declarar inconstitucional este acuerdo ministerial o específicamente un fragmento de un artículo que declara la recepción de confidencialidad de este pliego de petición. Entonces, bajo esta acción de inconstitucionalidad y siguiendo pues el proceso que se debe seguir en la Corte de Constitucionalidad, pues la Corte la semana pasada más o menos nos dio una vista pública y como movimiento pues presentamos la vista pública ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad justamente para volver a presentar esos argumentos acerca de la inconstitucionalidad de este fragmento del acuerdo ministerial que recibe el pliego de peticiones bajo garantía de confidencialidad. Paulina, en la práctica, ¿cómo han sido estas negociaciones? ¿Ustedes han podido tener acceso a resultados parciales? Porque en entrevistas anteriores con el secretario general del sindicato, pues él ha dicho que independientemente de esta confidencialidad, sí se ha estado informando sobre los avances. Claro. ¿Ustedes conocen información detallada al respecto de qué se ha estado negociando? Sí, a lo que no hemos tenido acceso, vale la pena recalcar, es al pliego de petición que realiza el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala. Sin embargo, nosotros sí hemos tenido acceso a las actas de negociación, es decir, que hemos logrado tener acceso aproximadamente a 29 actas que nosotros las tenemos publicadas en un observatorio que tenemos en nuestra página web, que si quieren ingresar es www.mcn.org.gt. Ahí tenemos una pestaña de un observatorio ciudadano en donde pues nosotros recolectamos todas las actas que se han tenido en las negociaciones que se han dado en el último año y por lo menos publicar lo que sí se puede obtener, ¿verdad? Que son estas actas. Ahora, sin embargo, pues vale la pena volver a mencionar
que hay un pedazo de esta negociación que no hemos logrado conocer, que es este pliego de petición, que es por eso que nosotros hacemos este llamado a pues que haya o que se respete el derecho de acceso a la información pública, porque como bien lo mencionaba Federico al inicio, pues tanto el Ministerio de Educación como las personas que trabajan en el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, pues al final del día son empleados públicos y por lo tanto las negociaciones que se den dentro de esta relación que hay, pues debería de ser pública y por lo tanto no debería de recibirse este pliego bajo garantía de confidencialidad. Veo que en la publicación que hay en mcn.org.gt están publicadas 32 actas al momento. 32 actas. 32 actas, sí, así es. Y ahí lo que veo yo que se postea o que se pone en los documentos de las actas es lo actuado y la discusión de los artículos que se están discutiendo. ¿Es eso correcto? ¿O hay alguna información que ustedes necesitarían tener como para formarnos una mejor opinión de qué es lo que se está negociando, Paulina? Sí, exactamente. Lo que pueden encontrar en el observatorio pues van a ser las 32 actas, en donde van a poder encontrar un pequeño resumen de lo que se habló en ese acta, quienes participaron en esa negociación y lo que se habló en esa discusión. Sin embargo, Federico, por lo menos lo que hemos logrado ver en alguna de las actas es que hay puntos específicos o artículos específicos en los que no se han logrado poner de acuerdo. Sin embargo, nosotros no tenemos conocimiento de qué es lo que se está negociando en esos acuerdos y creemos que eso es parte de lo que se está pidiendo en este pliego de petición, ¿verdad? En algunos casos, pues se discute acerca de algún artículo y en negociaciones posteriores, pues se logra llegar a un acuerdo y luego ya se plasma dentro del acta. Pero digamos, el poder recabar o recopilar estas actas, pues sí nos ha dado un poquito de luz acerca de cómo van las negociaciones, pero lo importante, y como vuelvo a mencionar, es que nos falta la parte importante, ese pliego de peticiones, esas peticiones que el Sindicato de Trabajadores está pidiendo para, pues a veces, como lo hemos visto en el pasado, lastimosamente para Joviel Acevedo y para muchos de sus allegados, ¿verdad? No necesariamente para todos los maestros que conforman el Sindicato de Trabajadores. Paulina, muy buenos días. Max Santa Cruz les saluda. Tengo entendido, hay 38 rondas de negociación. Y dice la ministra, mire, no hemos llegado al acuerdo. Y me imagino que cuando usted habla de este tipo de pliego de peticiones, que son las que no quiere el profesor Acevedo dar a conocer, se ha hablado de que incluye incluso temas que son como aumento salarial para todos los maestros, que eso tal vez uno no estaría en contra, pero en qué condiciones y bajo qué argumentos es que se da y a quiénes beneficia este argumento. Pero también se habla de, por ejemplo, de inamovilidad laboral, que es un poco lo que a él le beneficia, permisos indefinidos, hasta días de descanso cuando se adopta un niño. Y aquí se habla poco de lo que representaría un incremento salarial dentro del marco de un presupuesto ya establecido o de un tema fiscal. Claro. ¿Qué opinión les merecen ustedes eso, tomando como referencia si esos fueran los puntos de partida para mantener la secretividad del pacto? Sí, definitivamente, si se da un aumento salarial en la negociación del pacto colectivo, pues eso va a tener un impacto en el presupuesto de la nación. Que como bien lo mencionabas, Max, pues es un presupuesto que ya está definido, ya se tienen las partidas específicas a las que se tiene que ir el dinero y por lo tanto, si se diera este aumento, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar ese aumento salarial, verdad? Entonces, nosotros por eso es que estamos muy interesados en que se pueda conocer este pliego de peticiones para ver específicamente cuáles son, valga la redundancia, esas peticiones de aumentos salariales, de otras prestaciones que se le estén dando a Joviel Acevedo y a sus allegados, porque como bien lo sabemos y no es un secreto, pues muchas veces estos aumentos salariales solo llegan para los líderes sindicales y no llegan para los profesores, ¿verdad? Entonces, digamos, sí tenemos que estar muy conscientes de cualquier aumento que se dé en esta negociación, pues sí puede llegar a tener un impacto salarial, un impacto, en el presupuesto de la nación. Y al final del día, pues son recursos públicos. Y por lo tanto, como ciudadanos, tenemos todo el derecho de conocer qué se está negociando con nuestros impuestos, porque al final del día nosotros somos quienes pagamos todas estas negociaciones.
Entonces es sumamente importante que desde el ministerio, que desde las cortes, pues nos ayuden a que se respete este derecho de acceso a la información pública para que como ciudadanos podamos conocer qué se está negociando con nuestros impuestos. Paulina, me surge una duda y voy a volver un poquito atrás porque quisiera entender una cosa. La importancia de tener este pliego de peticiones radica en la visibilidad que nos puede dar al respecto de las negociaciones, porque entiendo que se puede derivar qué se ha negociado y qué se ha aprobado o qué se está discutiendo, derivándolo de la publicación de las actas que ustedes mismos tienen. ¿Es esa la importancia del pliego de peticiones o hay en ese pliego de peticiones cosas que no van a aparecer en las actas? Es que eso es justamente lo que todavía no sabemos. Por eso es que es la necesidad de poder ver ese pliego de peticiones, porque definitivamente hay algo en ese pliego de peticiones que se está negociando que no quieren que sepamos qué es lo que se está negociando. Por lo tanto, si esta negociación se da bajo la transparencia, bajo la rendición de cuentas, no habría ningún problema en que pudiéramos conocer este pliego de peticiones. Entonces, por eso es que nosotros hacemos este llamado a que se respete ese derecho de acceso a la información pública, porque al final del día, la ley de acceso a la información pública es muy clara en cuanto a qué tipo de información puede ser confidencial. Sí. Información relacionada a asuntos militares, información relacionada a asuntos diplomáticos, seguridad del Estado, relacionada a seguridad del Estado, propiedad intelectual, propiedad industrial, y una negociación colectiva no entra o no cumple con los requisitos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para pedir que este pliego de peticiones sea confidencial. Por lo tanto, es información de acceso público, de conocimiento público. Entonces, Federico y Max, con este tema del pliego de peticiones y su confidencialidad, pues nosotros creemos que definitivamente con las actas pues más o menos podemos ir viendo o tener un poco de luz hacia dónde van las negociaciones. Pero Paulina, insisto, perdón que se lo... fundamental que no conocemos. Paulina, pero ¿no le parece que este tema de las actas y la publicación, digamos que post-mortem a las reuniones y a las negociaciones, es un poco visión de retrovisor y no la visibilidad que deberíamos de tener de un panorama? Y creo que ahí radica el tema de la importancia de tener el pliego de peticiones, ¿no? Claro, totalmente. O sea, nosotros podríamos inferir qué es lo que se está negociando por el pacto anterior, ¿verdad? Sí. Que es el que aún se encuentra vigente. Pero definitivamente no podemos tener o decir a ciencia cierta que lo que se va a negociar va a ser muy parecido porque lo desconocemos. Y hay un elemento que tal vez es el que corresponde también decir, bueno, ¿qué es lo que toca? ¿Qué otro tipo de acciones legales o seguimiento a las que ya se han presentado están todavía a mano? Pensando en que usted mencionaba bien el libre acceso a la información, pero aquí teníamos en entrevista hace un tiempo al propio procurador y él sabía que había incumplimiento por muchos de los actores responsables de estar emitiendo la información con carácter público a quien la solicité, que no se daba ni se proporcionaba. ¿Qué acciones hay para de aquí en adelante en caso no se resolviera este tema de la secretividad y tal vez la preocupación de generar con esto un antecedente que pueda ser replicado en otros pactos colectivos en otras instituciones? Sí, pues bueno, desde el Movimiento Cívico Nacional, como les comenté, interpusimos 2 acciones legales, un amparo ante la Corte Suprema de Justicia y un amparo o una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? En cuanto al amparo que pusimos en la Corte Suprema de Justicia, pues aún estamos esperando respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y en cuanto a la acción de inconstitucionalidad, pues como les comenté, pues ya tuvimos la vista pública. Ahora por lo pronto solo nos queda esperar la sentencia, que nosotros tuvimos esta vista pública el 5 de febrero y son 20 días hábiles para que la Corte de Constitucionalidad nos pueda dar una sentencia pues de este tema, ¿verdad? En donde puede que haga público este pliego de peticiones y que por lo tanto respete este derecho de acceso a la información pública, a la transparencia, a la legalidad, o por el otro lado podría decirnos que no y mantener en secreto o
en confidencialidad este pliego de peticiones. Entonces, por lo tanto, pues ya no hay más acciones legales que nosotros podamos pues meter dentro de las cortes. Por lo tanto, estas son las últimas 2 acciones que podemos meter, y por lo tanto sí hacemos un llamado a que las cortes garanticen este derecho humano tan básico como es el derecho de acceso a la información pública, para que los ciudadanos podamos conocer información que es y debería ser pública. Hay un Entonces, plazo. ¿Hay un plazo para esta resolución de la Corte de Constitucionalidad? 20 días. Sí, 20 días, exactamente. En a partir 20 días... del 5 de febrero, cuando tuvimos la vista pública, son 20 días para que la Corte nos pueda dar una sentencia. Y un día para la siguiente negociación. Paulina, muchísimas gracias por toda la información. Les repetimos la dirección en donde ustedes pueden tener acceso a esta información. Actas Destapadas 32, un día para la siguiente negociación. Ahí está también el pacto colectivo anterior vigente. Si alguien quiere tener mayor detalle, repetimos la dirección del sitio de MCN, por favor, Paulina. Sí, es www.mcn.org.gt. El sitio en donde usted puede conocer a detalle el tema de las actas destapadas, los días para la negociación, el pacto colectivo anterior vigente, y estaremos pendientes, Paulina, de cuál es la resolución de la Corte de Constitucionalidad al respecto de esta confidencialidad del pacto colectivo que se está negociando en Ministerio de Educación y el Sindicato Principal de Educadores. Gracias, Paulina, muchísimas gracias por la entrevista a la Red Noticias. Les deseamos el mejor de los días, que esté bien. Gracias a ustedes. Era Paulina Briz, destacada participante y miembro del colectivo Movimiento Cívico Nacional, que ha estado muy pendiente y que ha sido parte activa en este tema de la confidencialidad del pacto colectivo, Max. Sí, es algo que los guatemaltecos, al final de cuentas, esto no es un tema ni ideológico, no es un tema de posición, es un tema sencillamente de derechos que tenemos los ciudadanos, quienes pagamos eventualmente los incrementos salariales o lo que se negocie con nuestros recursos, el tener toda la posibilidad de conocer qué es lo que se negocia. Y no puede existir opacidad, no puede existir esa discrecionalidad, ni las intenciones de las cuales se escuda, en este caso, el profesor Acevedo, para no dar a conocer y poner al Ministerio de Educación en una trampa desde la administración anterior, como uno de los últimos actos de la anterior ministra de Educación, en la posibilidad de que esto no salga a la luz nunca. Eso no puede ser. No, y sobre todo porque estamos hablando de función pública, de servicio público, de recursos que vienen de nuestros bolsillos y que son asignados al Ministerio de Educación. Así que con eso no se juega. La información desde la Red Noticias, primera emisión, 8:02.